Bien, ok. Bien, vamos a ver hoy lo que es muestreo y para ello les he enviado en el día de ayer unas láminas que espero que cuando puedan las puedan visualizar. Ahí hay una información preliminar de conceptos básicos que ustedes deben conocer y que yo les voy a dar un repaso muy rápido para entrar en la parte práctica que considero que es lo más importante. Vamos a ver estos conceptos ya de manera muy rápida y sobre todo vamos a centrar en lo que es muestreo para estimar parámetros y muestreo para contraste de hipótesis. Como les he dicho, ahí tienen ustedes en sus correos estas láminas donde podrán revisar algunos conceptos sobre lo que es una población, pero rápidamente una población no es nada más que el total de elementos, unidades o mediciones que estén presentes en un conglomerado con características comunes, en fin. Eso es lo que sería una población, el total de todas las unidades. Luego tenemos algo que es difícil a veces de tener a disposición a la hora de una selección muestral, que es lo que llamamos marcos muestrales, que son una lista de todas las unidades de muestreo disponibles, ¿no? Por ejemplo, puede ser una lista de historias clínicas, puede ser una lista de equipos, en fin, una lista de médicos, ¿no? Si una intervención en médicos, en fin. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros un marco muestral, a esa lista de unidades de muestreo. Y luego tenemos estos dos conceptos, uno que es la muestra, que lógicamente la muestra va a ser un subgrupo de esas unidades que se van a extraer de la población, mientras que muestreo, que es distinto a la muestra, el muestreo es el procedimiento con el cual yo voy a seleccionar esa muestra. ¿Sí? Voy a seleccionar esa muestra de esa población y en función de ella voy a tratar de inferir algunos resultados en la población de origen. Eso es lo que hacemos generalmente cuando hacemos muestreo. Dentro de ese procedimiento de selección de muestra existen múltiples. Aquí solo les estoy mostrando 6, pero pueden haber muchos más tipos de muestreo. El más utilizado por nosotros en el área de la salud tal vez sea el muestreo simple aleatorio. Después existen otros como sistemático en fases, aleatorio estratificado. Después unos muestreos un poco más complejos, como el muestreo poco conglomerado monoetápico, aunque este último que estoy diciendo muchas veces está asociado a los cortes, por lo menos cuando tenemos un corte único, pues puede ser presentado de esta manera. Un muestreo poco conglomerado bietápico y los muestreos conglomerados bietápicos estratificados. Estos son como algunos de los más utilizados desde luego, pero el más usado es el muestreo aleatorio simple, siempre. Para que lo conozca, pero existen muchos otros tipos de procedimientos. Siempre que vamos a hacer un análisis, un cálculo de tamaño muestral, nosotros debemos tener en cuenta algo que a priori puede ser difícil, que en cualquier diseño hay que conocer el valor de un parámetro. Pero este valor de parámetro solo se puede obtener una vez cuando tengamos la muestra, ¿sí? Cuando tenemos esa muestra. Pero hay dos maneras de solucionar esto. El primero es a través de una muestra piloto. Es decir, porque si va a necesitar un valor de un parámetro para yo poder hacer el cálculo muestral. Entonces, a través de una muestra piloto, fácilmente yo pudiese obtener una estimación de ese parámetro. Lo otro es buscar un valor aceptable, ¿a partir de qué? A referencia. Y aquí volvemos a lo que hicimos en la actividad 1. Lo importante que es revisar la bibliografía asociada a nuestro tema, porque ahí seguramente vamos a conseguir muchos valores de una variable primaria nuestra que hemos seleccionado, o de secundarias también, que nos van a poder servir como referencia para hacer un cálculo muestral. Entonces, siempre vamos a tener esta situación en cuanto a la hora de diseñar un tamaño muestral. No conocemos un valor preliminar, pero lo podemos tomar ya sea de una muestra piloto o de las revisiones
o de las referencias bibliográficas que tengamos, donde podemos tener un valor aceptable. Bien. Y aquí viene otro aspecto que siempre se debe considerar en nuestro cálculo muestral. Cuando estamos haciendo estudios, vamos seguramente a tener un gran conjunto de parámetros, variables para entenderlo un poquito más. Vamos a tener muchísimas variables. Sin embargo, el tamaño muestral no puede ser por cada variable. Entonces tenemos que tomar una decisión. Decimos que es subjetiva. Sí, hay algo de subjetividad ahí. Pero si nosotros definimos en nuestro estudio que hay una variable primaria, a la cual podemos decir que es la más importante, pues de alguna manera esa subjetividad, aunque siempre la habrá, pues de alguna manera estamos haciendo énfasis que mi tamaño muestral está orientado a dar respuesta a esa variable primaria que yo defino. ¿Sí? Entonces, puede haber cualquier cantidad de parámetros, pero yo tengo que tomar un tamaño muestral único, no puede ser un tamaño muestral para cada una de las variables que están analizando. Entonces, por eso lo importante y la relevancia que en nuestro trabajo, en nuestra investigación, se defina claramente cuál es la variable primaria. Pueden haber dos variables primarias. Si hay dos variables primarias, puedo calcular dos tamaños muestrales de esas variables primarias y aquella que sea la más grande, la que va a tomar, porque esa va a abarcar a la otra. ¿Sí? Bien. Y ahora entramos viendo esos aspectos allá muy simples de conceptos. Vamos a empezar a ver un poco cómo se hace un cálculo de muestra de manera muy sencilla. Vamos a hacer algunos ejemplos aquí con el epidato, ¿sí? En este caso vamos a ver el muestreo para estimar parámetros. Entonces, particularmente vamos a hacer énfasis en lo que va a ser la media y la proporción, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace esto y cómo debemos de visualizar en la literatura los términos que para nosotros pueden ser de gran utilidad. Hermano Palonso, para estimar una proporción, me centro acá, vamos a hablar primero de muestreo para estimar una proporción poblacional. Debemos tener en cuenta 4 aspectos. El tamaño de la población, si se conoce o no, puede ser finita o infinita. La proporción que nosotros deseamos obtener de esa proporción o que queremos evaluar, el nivel de confianza y un nivel de precisión del estudio. Cuando estamos analizando proporciones o estimando una proporción, este nivel de estudio por general está entre el 2 al 5%. Es un estándar, aunque también puede variar, ¿no? Teniendo estos 4 conceptos, yo puedo hacer un cálculo muestral. Veamos cómo serían esas fórmulas. Aquí no va a detener, vamos a hacer cálculos con fórmulas, no, nada de eso. Como les he dicho, la idea es que sea lo más práctico posible, ¿no? Pero sí les digo que, para que lo conozcan, este es el cálculo, la fórmula para poblaciones infinitas, y esta es la forma de hacer el cálculo para poblaciones finitas. La única diferencia entre ambas, si se dan cuenta, es que aquí tenemos un valor n, que sería la población finita que yo tendría que conocer, ¿sí? Y aquí están todos los términos de esa ecuación, y esas ecuaciones que interpreta cada uno de estos valores. Sin embargo, vamos a verlo cómo se haría con un programa en los que tenemos de apoyo para hacer estos cálculos muestrales. Vamos a ver este ejemplo. ¿A cuántas personas tendría que estudiar una población de 15.000 habitantes para conocer la prevalencia de diabetes? Fíjense lo interesante de este tamaño muestral. Este tamaño muestral es porque nuestro interés es conocer prevalencia, ¿sí? Aquí nuestro interés es determinar prevalencia. Está viendo como su variable primaria es esto, identificar prevalencia de diabetes. Establece un nivel de confianza del 95%. Esto por lo general este es el estándar 95%, pero se puede mover entre 95 y 99%. Entre más grande sea esto, más grande sea la muestra. Y se establece una precisión, o error de muestreo también llamado así, del 3%. Como les he dicho, esto puede estar entre 2 y 5.
y de estudios anteriores, o puede ser de cualquier otra cosa, se estima que la proporción esperada puede ser aproximadamente del 5%. Si ellos estiman que la prevalencia de esa diabetes puede estar alrededor del 5%. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a utilizar este programa, que es el programa EPIDAT. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo, este mismo ejemplo allá en vivo. Simplemente con registrar los datos, él nos va a dar el cálculo muestra. Y en este caso, ¿sí? Él está utilizando esta fórmula porque es una población finita, porque conozco que son 15.000. Aquí los tengo. Tengo el valor P, ¿sí? La proporción esperada, que dijimos que era el 5%. Tengo el valor de Z, que dijimos que era el 95%. Y esto sería mi precisión. Con estos 4 parámetros, o con estos 4 valores, simplemente yo puedo obtener mi tamaño muestral. En este caso, para yo poder estimar una prevalencia de diabetes en una población de 15.000, lo que estaría necesitando es 201 pacientes, o personas, perdón, en este caso personas, ¿no? Necesitaría 201 personas de esa población que yo estoy estudiando. ¿Bien? Entonces, partiendo de esto, les muestro algunos ejemplos. Vamos a tratar de venirnos para acá. Bien. En primer lugar, perdón, aquí, para los que no lo sepan, pues EPIDAT es un software gratuito. Lo pueden descargar desde esta página, simplemente accediendo a este link que está acá. ¿Sí? Y desde ahí usted puede hacer el descargo de EPIDAT. Es muy sencillo porque les va a pedir descargar. Hay en varios idiomas, pero lo que les va a pedir descargar es una carpeta, ¿vale? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, para aquellos que quieran descargar. Yo lo tengo descargado y más o menos este sería el programa, ¿no? Esta es la ventana así del programa inicial. Entonces, igual que cualquier otro programa, tiene un menú de archivos, un menú acá, y aquí tenemos el archivo, la edición, los módulos, herramientas, en fin. Yo voy a entrar aquí a lo que dice módulos. Me voy a centrar en el día de hoy solamente en lo que es muestreo. Y dentro del muestreo vamos a ver lo que es, déjenme ver si puedo mover esto por otro lado. No, vamos a ver a muestreo, en este caso los cálculos de tamaño muestral, y vamos a ver intervalos de confianza. Vamos a seleccionar que es para, para proporciones. Ya va, que he hecho algo que no está bien. Compartir ya. Ok. Vamos a quitar esto de acá. Me está molestando. Bien, ya lo podemos ver. Bien. Entramos a muestreo, intervalos de confianza, proporciones, y aquí simplemente nos abre un cuadro de diálogo. Y aquí lo que registraríamos es la población, que nos interesa, que en este caso vimos que era 15.000. En porcentaje registramos la proporción, que hemos dicho que era 5. Y aquí hemos dicho que era 3% de precisión. Y simplemente con darle calcular, ella me dice que son 201 pacientes. O 201 personas que habría que entrevistar. Una de las cosas interesantes que tiene esto, en EPIDAT, es que si yo tengo esta precisión y yo la quiero por razones de dinero o de tiempo o cualquier cosa, y yo necesito una muestra más pequeña, yo puedo tomar aquí una precisión de 3 a 5, decirle que me calcule en función de un incremento de 1 y me diga cuántos son los tamaños muestra. Entonces, en este caso, vamos a volver a mover esto, pero me lo voy a mostrar acá. Tendría 201 personas, ¿sí? Si se trata de una predicción de 3%, de 114 a 4 y de 73 a 5, ¿no? Entonces, uno puede jugar un poco con esto para poder sacar. Ahora, lógicamente, ya no muestre 73, parece ser muy baja para buscar prevalencia. Es un criterio también que tener en cuenta. Pero lo que quiero mostrarles un poco es que yo puedo jugar un poco con la precisión y buscar tamaños de muestral. Todo en función también del tiempo, de los recursos económicos con los que se cuenten. La idea de hacer muestreo también es eso, ¿no?
saber optimizar los recursos en todos los aspectos, tanto en tiempo, recursos económicos, en fin. Entonces, esta es una manera de hacer un cálculo de tamaño muestral, ¿vale? Bien, sigamos adelante. Vamos otra vez hasta la lámina. Bien, entonces ya hemos visto un poco cómo podemos utilizar el pilar. Bueno, aquí está con la población finita, simplemente, con la población infinita, perdón, simplemente con dejar esto en cero en aquel ejemplo que acabo de hacer, se lo va a calcular. Fíjense que la diferencia entre cuando era 15.000 era 201 y cuando es una población infinita, considera una población infinita es 203. La diferenciación de 1 a 2. ¿No? Uno puede considerar una población infinita cuando son más de 10.000. 10.000 se supone que la población puede ser más de 10.000. Casi todos los cálculos que nosotros hacemos es con la suposición que la población es infinita. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de estimación, en este caso, estimación para una medida poblacional. La anterior, que da proporciones, es más que todo cuando estamos buscando una categoría, una variable categórica, y estas son más que todo para variables continuas, ¿sí? Entonces, para esta media poblacional, igual que el anterior, tenemos que tener estos 4 variables que debemos de conocer. Si conocemos o no la población, si es finita o infinita, lo mismo que lo anterior. Conocer la varianza, que de la variable a cuantificar y estudiar. Esta varianza la podemos obtener de cualquier estudio o bibliografía revisada anteriormente, el nivel de confianza, y volvemos a ver la precisión de estudio. Cuando estamos en este tipo de variable, en este tipo de cálculo muestral, que solamente para estimar una media, refiero a una media, la precisión del estudio debe estar en las mismas unidades de medida de las variables que yo estoy midiendo. Ya les voy a explicar qué significa eso. Más adelante, cuando veamos contraste de hipótesis, vamos a ver lo que es una potencia de prueba, que es otra cosa. Entonces, las fórmulas son muy parecidas a las que vimos en proporción. Lo único que cambia aquí, que aquí es la varianza, que es ese cuadrado, ¿verdad? En la anterior vimos que era P por Q, porque P por Q, en una variable de tipo cuantitativo, que viene en la distribución binomial, P por Q es la varianza de esa variable cualitativa. Entonces, en este caso, lo único que cambia en estas dos fórmulas es simplemente P por Q por S cuadrado. El resto es prácticamente la misma. Y aquí voy con un ejemplo, ¿no? Si deseamos conocer la medida de glicemia basal de una población, una seguridad del 95% y una precisión, fíjense que la precisión ahora la estoy manejando en las mismas unidades de medida de la variable que yo quiero medir, que es la glicemia basal, de más o menos 3 miligramos sobre decilitro. Y tenemos información por un estudio piloto o revisión bibliográfica, que la varianza es de aproximadamente 250 miligramos sobre decilitro. Más o menos, si uno plantea un ejemplo así, tendría en equidad algo como esto. Aquí estamos utilizando como una población conocida, partimos del supuesto de una población infinita. En esta población infinita, primero colocamos 0, por no conocerla, como la desviación estándar, que pega de 1581, veamos qué sucede acá, fíjense. Yo estoy considerando la desviación estándar 1581, pero la varianza con la que ella hace el cálculo con la varianza, recuerden que esto es varianza, pero la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Muchos estudios van a conocer ustedes es la desviación estándar, es lo que se reporta. Si no hay desviación estándar, puede ser que esté en rango intercuartil o cualquier otra cosa. Se podría utilizar eso como una aproximación de la dispersión, ¿sí? Restando ese rango. Pero en general, en líneas generales, los cálculos siempre son en la varianza, pero nosotros en este tipo en los distintos software que hacen un cálculo muestral, ellos hacen que incluyan la desviación estándar, porque luego ellos internamente esto lo elevan al cuadrado y obtienen la varianza y aplican esta formulita que está acá y van a obtener este resultado que tenemos, que es de 107. ¿Sí? Lo mismo acá, este sería el nivel de confianza, y esta sería la precisión. Fíjense que la precisión en este caso es en las mismas unidades
de la variable de interés que estoy manejando. En este caso da 107. En el programa de Equidad, vamos a colocar esto por acá, ¿ves? En el programa Equidad, esto lo vamos a hacer acá en el módulo de muestreo, intervalos de confianza, y entramos a lo que sería una media. Sí. Vamos a ver acá. Vale. Bien, entonces aquí, por ejemplo, como no sé cuál es creo que era 50 acá, y aquí me quedan 3, que era 3 la precisión, 3 miligramos sobre decilitro de la glicemia, algo así creo que era. Bueno, mejor lo coloquemos entonces, a ver si es que por eso. Vale, sí. En este caso no hay que colocarle nada. Vale, entonces, bueno, aquí da una muestra grandísima, creo que fue porque yo he tomado un dato que no es correcto. A ver cuál era el que está en el ejemplo. Perdón, era 1581, perdón, me he equivocado yo acá. Bien, aquí es 1581. Entonces, aquí con una desviación esperada de 1581, el tamaño de la muestra sería de 107. Entonces, es para que más o menos sepamos de dónde podemos hacer los cálculos del tamaño muestral. Bien. Luego tenemos otros tipos de cálculos que corresponden a contrastes de hipótesis, ¿no? En este caso, es lo más relevante tal vez para nosotros. Puede ser que hayan estudios observacionales que dediquemos a medir prevalencia y este tipo de cosas, pero la mayoría de nuestros estudios trata de comparar grupos o relaciones, en fin, este tipo de cosas. Para eso existe otro tipo de muestreo, que es el tipo de muestreo de contraste de hipótesis. Entonces, por lo general es comparar medias o proporciones, ¿verdad? Y en este caso hay que tener en cuenta, primero hay que conocer un poco la magnitud de la diferencia a detectar, que también es clínicamente relevante. Tener una idea aproximada de los parámetros variables que se estudian. Volvemos otra vez a esto que es bibliografía o estudios previos. Esto es muy importante, siempre está bien documentado lo que queremos hacer. La seguridad del estudio, que es el riesgo de cometer un error alfa. El poder estadístico, y ahora entra lo que llamamos nosotros poder, que es el riesgo de cometer un error tipo beta. Y luego definir si la hipótesis va a ser unilateral o bilateral. Eso es algo que tenemos que tomar una decisión a la hora de hacer ese cálculo muestral. Por suerte tenemos la ayuda de estos software que nos permiten hacer la manera un poco más sencilla. Me voy a centrar ahora un poco en ver cómo se calcula estos tamaños muestrales, sobre todo para medias de grupos independientes, que es algo muy común. Cuando hablamos de grupos independientes, aquí nos estamos adelantando un poco a lo que veremos en las próximas clases, que estos cálculos se fundamentan en una prueba estadística, que es la prueba T-Student. Y en esta prueba T-Student, para hacer ese cálculo muestral, se deben tener en cuenta estos 4 aspectos. Primero, la diferencia de medias esperadas entre los dos grupos, las varianzas, las cuales pueden ser conocidas, pueden ser asumidas como iguales o no, los niveles de confianza y una potencia de prueba. La potencia de prueba, como les he dicho, creo que no se lo he comentado, la potencia de prueba, que es un aspecto nuevo que entra ahora, el mínimo valor aceptable es del 80%, pero de ahí hacia arriba hasta 95% de cualquiera de esos pueden utilizarlo, ¿no? Entre más grande sea la potencia, el tamaño muestral será mucho más grande. El cálculo de medias de grupos independientes se basa en esta fórmula que tenemos acá, ¿no? Que no es nada más que los valores Z
el valor Z del nivel de significación, el valor Z de la potencia, la varianza y la diferencia que yo estoy considerando. Una fórmula, si se quiere, sencilla. Si conocemos estos dos valores, simplemente es una multiplicación y una división. En los programas estadísticos vamos a ver cómo se hace en EPIDAT. Entonces, en un ensayo clínico sobre el uso de drogas en embarazos gemelares, un tocólogo desea demostrar que hay un aumento significativo en la duración del embarazo al usar la droga frente a un placebo. El tocólogo estima la desviación estándar de la duración de los embarazos en 1,75. Aquí él ya me está dando la desviación estándar, si ya tengo un dato. Y él se pregunta, ¿cuántos embarazos debe observar como mínimo en cada grupo si considera una semana? Él considera que una semana clínicamente para él es un aumento importante en la duración del embarazo. Él quiere operar con una confianza del 95 y la potencia del 80. Esto lo establece uno, ¿sí? Esto lo establece el investigador. Esto lo establece. Estas son las cosas que tal vez uno debe buscar un poco. Incluso esto puede ser basado en base a la experiencia, en la experiencia clínica de ustedes que puedan ser fundamentadas, pues, pueden hacer uso de eso. Entonces, si nosotros hacemos esto en el EPIDAT, pues lo que hay que tener en cuenta es que te va a pedir la desviación estándar de los dos grupos que quisieras comparar. En este caso se asume que son conocidas y se asume que son iguales. Estos ya son supuestos, yo puedo asumir que sean iguales. Esta es la diferencia de la semana que el tocólogo está considerando que considera relevante clínicamente. Esta razón entre muestra y BA ya es algo que ustedes pueden tomar en cuenta de la siguiente manera. Cuando es 1, indica que el tamaño de B y el de A serán iguales. Luego, si este valor es menor a 1, indica que A será mayor a B. Y si es mayor a 1, indica que B será mayor a A. Es decir, aquí también ustedes pueden jugar en función de algo. ¿Sí? Un ejemplo que tuvimos hace poco. Se sabe que hay un tipo de cáncer, así, sí, sabemos que la cirrosis genera después un tipo de cáncer, ¿verdad? Y por ejemplo, se sabe que en los hombres es 3 veces más que en las mujeres. Y entonces, si se quiere que al final, ¿cuál es la muestra que yo necesito en mujeres para que al final pueda comparar con hombres? Entonces yo podría jugar con esta proporción para tener una muestra de tal manera que las mujeres puedan tener un número más o menos parecido en casos para poder compararlo con hombres y hacer cualquier otra cosa en un test estadístico. Es decir, pero aquí lo que quiero decir que con esta razón, aunque siempre es 1, tratamos que sean iguales los grupos. En algunos casos no es necesario debe ser 1, puede ser distinta por un comportamiento adicional que conozcamos. Por eso que los tamaños muestrales a veces no pueden ser hechos simplemente calcular, decir, a veces hay que razonarlos. Muy bien. Y luego aquí tenemos el nivel de confianza y esto sería lo que nosotros hablábamos ahora, potencia. Ahora hablamos de potencia, ¿sí? Antes, si se dan cuenta, antes hablamos de precisión, ahora estamos empezando a hablar de potencia. Bien, esto es la manera de cómo hacerlo. En EPIDAT lo tendríamos de la siguiente manera. Acá en el módulo, el muestreo. Y ahora fíjense que vamos a ir al contraste de hipótesis. Vamos a ir a medias y vamos a ir a lo que son grupos independientes. No estamos hablando, ya hablaremos de grupo en pareja, que es un grupo independiente. En este caso, aquí sería 1, creo que es así, ¿no? La diferencia de medida de efecto creo que es 1. Pasa que este PIDA es nuevo, ¿no? Es distinto al que yo manejo. Varianza igual, diferencia de medición estándar común, 1,75. Y aquí dijimos que la potencia está. Y aquí está, bueno, 50 y 50. Me da una diferencia ahí, puede ser por algunos. Me imagino que habrá un ajuste en este programa. Entonces, aquí tendríamos grupos de 50 y 50, ¿no? Pero por esa vía es que se hace este cálculo muestral. Bien. Bueno, aquí me da 49 y 49, debe ser que han habido algunos ajustes en el EPIDAT, y ahora lo hace de otra manera, porque este es un formato antiguo.
Y bueno, luego tenemos otro cálculo muestral que es muy interesante, que es el cálculo de tamaño muestral cuando las medias son emparejadas. ¿Qué es una media emparejada? Se lo pongo de manera muy sencilla. Mm, Hablamos de muestras emparejadas, pero, o de medias, sí, una media que puede estar emparejada. Hablamos de esto cuando, por ejemplo, queremos medir cómo es el cambio de la insulina en los pacientes en el momento basal y en el postprandial, por ejemplo. Esa es una muestra que está emparejada porque el mismo individuo, entonces aquí estoy viendo que el individuo le va a hacer la medición de la insulina en dos momentos, pero sigue siendo el mismo individuo, por eso se llama emparejado, ¿vale? Al igual que el anterior, se deben considerar todos estos valores, ¿no? La mínima diferencia que se detecte, la varianza, el nivel de confianza, la potencia, y aquí entra un nuevo factor que es conocer el coeficiente de correlación entre los valores de la variable, ¿no? Aunque esta es una manera de hacerlo, existen otras técnicas también, ¿no? Aquí sí empieza un poquito más a complicarse la cosa, porque hay que conocerse hay que conocer este valor, y no todos los artículos lo reportan, pero tal vez con una muestra de unos 10 preliminar nuestros pudiésemos hacer una aproximación de esta correlación y hacer una muestra piloto, quiero decir, de 10 pacientes, por ejemplo, o de 8 pacientes, una muestra muy, muy pequeña, para tratar de unos valores de referencia y poder hacer un cálculo que después el presupuesto será más grande y con el cual yo puedo hacer inferencia. En fin, aquí por ejemplo hay un ejemplo. Un investigador que evalúa la diferencia entre el valor de la presión sistólica en sangre en personas de mediana edad antes y después de la práctica de ejercicio físico. Fíjense, hay un antes y un después. Si el investigador aspira a poder declarar una diferencia de 2,6 miligramos de mercurio como significativa, con un nivel de confianza de 95 y potencia de 80, la pregunta es, ¿cuánto deberá incluir en el estudio? Supongo que se estima una desviación estándar de 11 y un coeficiente de correlación de 0,70 entre los valores de la presión. También hay algunos, aquí quiero aprovechar ya que veo este valor acá, algunos estudios asumen que pueden tomar una correlación de 0,50 con una correlación conservadora. No me estoy acordando de ella ahora, si algunos autores lo especifican en algunos de sus libros. Cuando no se tiene información de esto. Y bueno, la manera de hacerlo acá es un poco de esta manera. ¿Sí? Se registrarían las desviaciones estándar, la diferencia mínima, y aquí lo que hay que tener en cuenta es que ahora no hablamos de grupos, sino hablamos de pares. ¿Sí? Estamos hablando de pares porque en este caso es la presión, ¿verdad?, histórica antes y después, de 85 pares de antes y después, ¿a qué se refiere? Entonces, digamos la diferencia entre las dos. La anterior era independiente, entonces teníamos dos grupos, y en esos dos grupos yo seleccioné 49 de cada grupo, una muestra de 49 de cada grupo, mientras que aquí hablamos de pares, y estamos hablando de 85. Y bueno, hay, esto como una especie de de abreboca de lo que muestreo, porque muestreo es muy complejo, ¿no? Hay un muestreo para hacer análisis de supervivencia, hacer un ratio. He hecho un resumen un poco más de esto en el día de hoy, tratando un poco de ajustar también los tiempos, ¿no? Porque ahora también tengo otras actividades con atención primaria, entonces quiero un poco poner un poco adaptarme un poco a los tiempos que ustedes tienen y a los que yo dispongo. Cuando descargan el PIDAD te va a generar una carpeta. El PIDAD lo que te va a descargar es una carpeta, y para arrancar el PIDAD simplemente lo que darle doble clic a este icono de PIDAD, que dice aquí, el ejecutable. Tienen que tener Java instalado en sus equipos. Y aquí lo importante de este PIDAD es que aquí tienen una ayuda que es muy buena. Tienen todo esto lo que ustedes quieran saber. Además, una ayuda desde el punto de vista estadístico que les puede ayudar a muchas cosas. Y tiene un módulo solamente de muestreo. Y es bastante bueno, ¿no? Que yo los invito a que si bajan el programa y ahí les habla de otra cosa, de un riesgo relativo, y hacen sus ejemplos y hacen toda una cantidad de práctica que está interesantísima,
y que tienen cualquier cosa que les pueda, incluso utilizan términos científicos, términos en su área, con lo cual va a ser mucho más fácil de entender, en un lenguaje muy sencillo y con ejemplos prácticos como los que yo he colocado en el día de hoy. Entonces, pues nada, yo les invito a que revisen bajen ese programa y lo vean, ¿no? Por último, quisiera mostrar a ver si es posible, ¿no? Si me lo permite el sistema. Aquí hay un programa que es buenísimo, que es este programa que también les invito a que lo puedan descargar, es gratuito, es alemán, que es G-Power, que permite hacer contraste de hipótesis un poquito más sofisticado. Dentro de él tiene un manual, está en inglés, pero es muy bonito. Y tiene la ventaja de que, por ejemplo, pueden hacer cálculos muestrales para modelos mucho más complejos, ¿no? En el manual explica mucho de estas cosas que, como se dan cuenta, es algo bastante, un muestreo bastante extenso, ¿verdad? Pues bueno, espero dejarles la inquietud, la idea de esta práctica el día de hoy y espero, bueno, que sea de interés. No sé si tienen alguna pregunta. No. Bueno, espero que les haya sido útil y bueno, nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a hablar de inferencia estadística, vamos a ver otros ejemplos, casos reales, con base de datos reales ahí y vamos a abordar. Dentro de un rato les enviaré el contenido de eso del día de mañana. Bueno, que tengan un feliz día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.